Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves o Jueves. miércoles en la noche y después de ahí en adelante hasta el fin de los tiempos con Nicole Rodríguez. Estamos en el día siguiente de la gran votación contra el señor Grau y vamos a examinar eso. Primero que nada, vamos a ver algunas ciertas manipulaciones semánticas muy entretenidas. Nos hemos reído con Nicole antes de empezar el programa examinándolas y las vamos a examinar con Nos ustedes. vamos a Pero entretener, no, lo vamos a vamos a entretener al entretener público. muchísimo. Sí. Y mientras tanto, antes de empezar, les recuerdo, amigos, que este programa de lunes a viernes lo auspicia así en su cabecera, digamos, no sé cómo decirlo, el método EVE. Este método es para que usted elimine todas esas cosas feas que no ha podido eliminar con la vida deportiva ni con las dietas, como por ejemplo la guatita que le cuelga y le cuelga y crece, las estrías, celulitis también es difícil de atacar, pero se trajo, buena noticia de Corea del Sur, un métodos para cada una de estas cosas, o sea, ciertas acciones específicamente diseñadas que cumplen su cometido para acabar con la guata, acabar con la celulitis, etcétera, se entregan en Chile, el método EVE lo hace, entren al sitio para ver los detalles, mientras tanto les cuento que eso se imparte en tres locales, uno en Concón, otro acá en Vitacura, o sea, en Santiago, yo no vivo en Vitacura, y el otro en Los Ángeles, en el sur de Chile. Les recuerdo además, Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente, capaz de lograr lo que usted quiere, vender una propiedad, arrendar una propiedad, arriendar, dije, bueno, arrendar, todas esas cosas porque tiene métodos muy especiales, trabajan como locos toda la semana y muy en especial no se encargan de muchas cosas al mismo tiempo, sino que unas pocas. Concentran su trabajo y ahí están los resultados. Así que póngase en contacto, ahí está la dirección a mi lado en el afiche, o como sea que se llame. Y luego termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para pintar, cambiar o arreglar pisos, o sea, los parqués, cambiarlo por otro tipo de parqué, arreglar las tablitas que se soltaron, lo que sea. Tienen maestros mueblistas en muebles de cocina, especialistas en eso que son difíciles, y arquitectos para obras mayores de remodelación. Puros profesionales para entregar un trabajo profesional. Bien, y partimos ahora con el programa y como saben, se rechazó la acusación contra Grau, así que de ser un sospechoso de múltiples crímenes, incompetencia, confabulación contra el Estado, etcétera, se ha convertido en un héroe, por lo menos por una semana. Después lo van a olvidar, por supuesto, porque no es un tipo que brillara especialmente en las filas de la izquierda, pero en este momento está santificado y está ascendiendo a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y me comentaba Nicole lo que les va a comentar a ustedes ahora, a Lo voy a propósito de la comentar derecha, ahora. a propósito de la derecha cobarde. Cuéntanos. Sí, varias cosas. Voy a comenzar con algunas opiniones de lo que ocurrió ayer. Mientras Patricio Zapata lo defendía en el Senado, escuché algunos de los argumentos. Chile, mi, mi lindo país Chile, me sorprende tanto a veces. Uno de los argumentos de Patricio Zapata, que lo anoté para comentarlo contigo, Fernando, y la gente, dijo, el déficit que se produjo no es porque se gasta más. Atentos a quienes llevan presupuestos en sus casas, atentos planilla Excel, dice, el déficit no es porque se gasta más, sino que porque se crece menos o porque ingresa menos plata. Eso fue parte de la defensa de Patricio Zapata a Nicolás Grau, diciendo que en el fondo no es que proyectó mal y no es que gastaron mal, lo que pasa es que ingresó menos plata y no es que decidieron gastar más, es que simplemente ingresó menos. Claro, usted puede poner en el presupuesto que pretende ingresos por 10x, por decir algo, inventando los 10x, sacando cualquier cosa por 10x, gastar 11x y después decir, no es culpa mía, lo que pasa es que 10, no ingresaron los 10x. No, porque el gobierno lo hizo 4 años seguidos. Entonces, bueno, pero sin entrar a esto que lo hemos comentado en otras veces,
Aquí la derecha se equivocó y se equivocó en grande, porque No te hay puedo creer. veces, sí, y no la derecha, algunos senadores nomás, como la presidenta del Senado, Rojo Edwards, que no es propiamente tal de un partido oficialista, porque él es independiente, también votó en contra, y hubo incluso algunos capítulos que dos senadores republicanos lo votaron en contra, pero bastaba que se aprobara un capítulo para que fuera acusado constitucionalmente, tenía cuatro capítulos, Nicolás Grau. Y déjeme decirle dos cosas de opinión y después me voy al tema, Fernando, para que lo comentemos de la derecha cobarde o no cobarde. Eh, es tan dramático el enceguecimiento de la clase política y de cómo se miran al ombligo, y yo creo que en esto yo estoy de acuerdo con Pamela Giles, incluso Vanessa Kaiser lo dijo por ahí, otras personas, en el sentido de que esto es una mafia política que se defiende. Aquí no se está defendiendo a Grau, se está defendiendo a esta élite política, ¿no? No querían sentar precedentes. Es tanto lo que se mira en el ombligo que uno de los argumentos para votar en contra o decir esto no es serio, esto es una herramienta poderosísima, que incluso llega a uno de los castigos más altos que alguien puede recibir. Y uno dice, momentito, ¿cuál castigo? Estar fuera del servicio público 5 años. No, Para para ellos cualquiera de tremendo. nosotros eso es un dato, no es un castigo. Es tanta la miopía que tienen que consideran que estar 5 años fuera del servicio público, de algún ministerio, de alguna entidad pública, incluida universidades, es tan dramático Para que ellos sí. lo dan de argumento, Fernando. Pero es que para ellos es dramático porque viven de eso. Tú y yo y las personas que están viendo el programa no. Pero ellos sí, viven en todos los sentidos, incluso material, económico. Así que para ellos sí es un drama terrible. Es peor que ser, que sea condenado a muerte, poco menos. O sea, de hecho, para ellos es una condena a muerte eso. Claro, Claro. Así que claro. Pero evidentemente eso significa que se tienen ellos mismos de referente. Es decir, que tienes razón, que es una manera de mirarse el ombligo. Es un ombligo gigante para ellos. Eso sí, esa es la diferencia. El ombligo tan grande que cubre el cuerpo completo. Son un ombligo ambulante los políticos. Y eso los hace tan despreciables para la gente, ¿no? Ese funcionamiento como corporación. Pero una corporación de mafiosos, efectivamente, no una corporación de derecho privado para ayudar a las abuelitas, sino que para ayudarse ellos mismos. en esa línea es que el punto central es que decían, varios criticaban incluso el manejo económico de Grau. De verdad ahí debió haber estado Marcel, pero bueno, no estaba, fue hábil, se fue antes. Pero criticaron los senadores el manejo económico, lo trataron de todo a Grau, ¿ah? De ineficaz, inepto, etcétera, pero al final votaron en contra de la acusación. Y se jactaban de esta seriedad. Y ese es el tema que quiero entrar. Los, supuestamente los que votaron en contra son los valientes de la derecha, porque al final de cuentas no cayeron en este tsunami absurdo de mal utilizar esta herramienta política para hacer acusaciones constitucionales que no tienen ningún peso, que no tienen ninguna Sí. validez. Y yo me preguntaba acá, ¿quién es la derecha cobarde? Porque se dio estas dos situaciones. ¿La derecha cobarde es la que salva a Grau o la derecha cobarde o la derecha valiente es la que creyendo que son más serios, más estadistas, que van al fondo de las cosas, lo salvaron porque no cayeron en las redes sociales? Algunos decían, no escucharon a la turba de las redes sociales. ¿Qué tiene que ver esto con las redes sociales? Dejaron al país quebrado. En fin, entonces la pregunta es, y a lo mejor también nuestros auditores van a participar de esta pregunta, yo ayer me la hacía, a ver si la respondemos. ¿Quiénes son los serios y quiénes son los valientes? Los que votaron en contra o a favor de la reforma de la acusación constitucional. En el Senado principalmente, porque ahí se rechazó, en la Cámara de Diputados se contó con la mayoría de la derecha. Entonces, aquí es donde creo que se hablan entre ellos y en esto le doy el punto también a Vanessa Kaiser. La responsabilidad política que se quiere cobrar acá es de cara a la ciudadanía. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿En qué se gastó nuestro dinero y por qué escondió? Claro, de una manera académica.
no lo escondió en el bolsillo un papelito el ministro Grau ni el ministro Marcel. Jugaron con las planillas Excel y con el presupuesto de la nación, pero escondieron que al final de cuentas estaban gastando más y recibiendo mucho menos y traspasaron deudas para este año, que era otro gobierno. Hicieron un montón de maniobras y eso significa responsabilidad política y eso es lo que busca la AC que votó en contra de la derecha. Ahora, ¿quiénes son los valientes? ¿Quiénes son los serios? Respondámoslo, Fernando, porque aquí creo que dieron vuelta las cosas. Totalmente. Partiendo por la acusación, creo que de todas las acusaciones que hemos visto en los últimos años, esta es la más seria, la más Exacto. importante, porque afecta no a la conducta particular, no es como lo que pasó con el ministro Monsalve, cosas particulares, por último, que no afectan la vida del país. Pero esto afectó la vida del país gravemente y evidentemente hubo una acción sistemática de incompetencia y de cálculo para desfondar al gobierno que venía y dejarlo casi sin recursos, porque eso nunca lo perdieron de vista. Yo lo dije en muchos programas que estaban preparando de antemano que iban a hacer después de las elecciones. No sé si se acuerdan. Y uno de los capítulos era este. Así que esta era la acusación más seria que podía haber. Segundo punto. Esa palabra, aquí somos serios, los chilenos somos serios, los políticos somos serios, la he escuchado muchas veces, Nicole. Aquí se confunde la seriedad con la hipocresía. ¿Y por qué? Porque los hipócritas son serios. Ustedes nunca van a ver un hipócrita, o sea, un impostor, que diga su impostura, digamos, muerto la risa. Siempre es con un aire solemne. El hipócrita siempre es solemne. Yo defiendo los grandes principios, y en este caso yo defiendo la seriedad. Son unos hipócritas. Porque hasta un niño que piensa 5 minutos se da cuenta que aquí habían antecedentes sobrados para sancionar a este hombre y a muchos más debiera sancionarse por la calamidad, por las calamidades que llevaron a efecto ellos voluntariamente. Entonces, y lo tercero, lo que tú decías, ¿quiénes son los valientes? ¿Quiénes son los cobardes? Bueno, en la derecha hay muchos calientes, valientes ninguno. Pero lo peor de todo no es ser cobarde, sino que es ser estúpido. Esta no es la derecha cobarde, esta derecha que ha estado siempre haciendo el ojito a la claque de la izquierda. Es una derecha estúpida, porque no entiende, primero, lo que el país necesita y la situación, no la entienden todavía la situación y por eso hablan a menudo de los diálogos, los acuerdos, sin, que es una cosa completamente anacrónica en este momento. Y segundo, si creen que están comprándose una póliza de seguro, si creen que están, digamos, salvaguardando sus pequeñas y miserables vidas, de que no los van a ir a funar, de que no les van a ir a tirar una molotov, que no les van a poner una bomba como pusieron conmigo, están equivocados. Les van a pasar, si llegara el día de mañana a gobernar la izquierda otra vez y lo van a hacer de otra manera, ya se van a olvidar incluso de los pinitos democráticos que tuvieron con Boric, van a pagar también. Porque, ¿sabes una cosa? Incluso yo me acuerdo, hay muchas anécdotas de generales que antes de una batalla reciben información de un traidor que les dice vuestro enemigo está así, 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 ganan la batalla, pero no premian al traidor, sino que lo castigan, porque no quieren tener a su lado un tipo capaz de traicionar a los suyos. Son despreciados los traidores y los chuecos, por todos, no solo por los de su propio lado, los del lado beneficiado con su chuecura. Así que están súper equivocados todas estas personas y creen que están salvando el poto con ponerse simpáticos con la izquierda. Están muy equivocados si creen que la hipocresía y estos argumentos patéticos son una muestra de seriedad. No son una muestra de seriedad, son una muestra de hipocresía, de cobardía y de estupidez. Las tres cosas. Esta no es la derecha cobarde, esta es la derecha estúpida. Y además se nota la intención de cuidarse entre ellos, pues si las cifras son las cifras, y te voy a agregar algunas otras cosas. Eh, También pienso, del punto de vista de la derecha, que al inicio del análisis, Fernando, dije la derecha se equivocó y tiene varias repercusiones políticas que voy a hablar de inmediato, pero también algunos votan a favor, perdón, en contra, pensando que ganan estando del lado del ganador, porque tenía pocas probabilidades de salir adelante esta Ninguna. C en el Senado. Pero ojo que necesitaban 26 votos, ¿ah? No era tan evidente, no era tan evidente que no iban a estar los 26 votos si se unía a la derecha. Lo único que consiguió esa derecha es que por primera vez la izquierda saliera triunfadora en una votación porque votaron unidos y la C se rechazó. Y en segundo lugar, repiten cosas que son instalaciones narrativas de la oposición, pues.
la gente no le interesa esta C. La gente está enojada porque nos dedicamos a estas tonteras políticas. Las tonteras políticas no es precisamente eso. Es verdad que la gente se molesta cuando los políticos pierden tiempo en la política, pues entre ellos, en hacer esas cosas transaqueras o están preocupados salió el subsecretario y RN pide que ahora es de él. Esas son las cosas que a la gente le molesta. Pero salir a defender la plata de todos los contribuyentes y los chilenos y cobrar la responsabilidad política, acá no se está cobrando una responsabilidad judicial, no es un delito, etcétera. Creo que sí a la gente le interesa. De hecho, en la última encuesta, como no se entiende mucho esta cosa de la C, salió que el 36% estaba a favor de la C y un 25% por ahí en contra y un 41% no sabe o no lo entiende. Pero varios Agreguemos, decían, ¿ah? agreguemos entonces que además de cobarde y estúpido son mentirosos. Porque cómo no sé, supongo que saben leer y habrán visto esas encuestas que tú mencionas. Sí, pero creen que se toman esto de que empieza a crecer como una verdad absoluta, de que no, la gente nos quiere ver trabajando. De partida, la C los hizo trabajar de verdad, porque tuvieron que volver al Senado en una semana distrital. Así que esta semana Claro, donde se sí. votó ni siquiera iban al Congreso, lo hicieron volver. Así que ni siquiera perdieron tiempo en el Congreso. Así que el punto de decir, no, la gente quiere que nos vayamos ahora a lo que nos compete, para lo que nos votaron. Esto era importante. Y en tercer lugar, eh, yo no sé cómo siente estas palabras de Gonzalo Vinter, la gente que votó en contra de la derecha, pero resulta que terminada la acusación, Gonzalo Vinter dice, o esto fue antes, en realidad fue unos momentos antes, Gonzalo Vinter es diputado, pero se sumó el senador Ibáñez. Llamo a los parlamentarios de cualquier tendencia política, especialmente de la centro derecha, a comprender que aquello a lo que se están sumando por las presiones, por el miedo, a temer que les digan la derecha cobarde, es que le están echando benzina a un auto que los va a atropellar. ¿Está Ay, ay, amenazando ay. Gonzalo Vinter o no? ¿O tú lo Sí. interpretas distinto? Bueno, Gonzalo Vinter es otra de estas lumbreras de la política que tenemos acá en Chile. Y uno se pregunta, yo me pregunto por lo menos todo el tiempo, ¿qué, qué pasó en este país que llegaron a la élite política del país gente tan deficiente intelectualmente, ¿no? Porque yo recuerdo los tiempos en que era joven, en que en izquierda y derecha habían tipos, digamos, notablemente inteligentes y cultos, y ahora nos encontramos con estas calamidades patéticas que no saben razonar, que son ignorantes, que casi analfabetos, diría yo, de todos los sentidos, en la derecha y en la izquierda. Ahora la izquierda por lo menos tienen una virtud, como su único negocio es la política y la revolución en este momento, están siempre unidos, por lo menos eso. La derecha, no. Empiezan a aparecer ahí los Osandón, aparecen las Núñez, aparecen, qué sé yo, ¿cómo se llama el tipo que le gusta la gimnasia y las bicicletas estáticas? Ah, Moreira, Iván Moreira. Moreira, Moreira. Bueno, toda esa O sea, gente, le gustan varias cosas en realidad. sí, Pero no, seguro, no pero voy yo a, esa no voy a es hacer la el única que le listado acá. conozco. Es la única que Ya. le conozco. Empiezan a aparecer todos estos personajes y, y están ahí determinando los futuros del país, determinando quién merece ser castigado o no, llegando a cargos de, como Grau, que es un tipo, digamos, absolutamente deficiente, llegando a un ministerio, tipos como Marcel, que es un mediano en su trabajo, esa es la verdad, y que además fue un chueco y tuvo nada más, la única habilidad es bajarse, como hacen algunas otras criaturas del barco cuando se hunde. Entonces, cuando uno suma todo eso, se dice, ¿en qué clase de país nos transformamos, Nicole? Porque esto no va a cambiar, digamos, con los cambios de signos políticos, ¿no? Si todos vienen del mismo pool cultural, social, putz, es pa asustarse un poquito. Y te voy a agregar un dato más. Ayer la diputada del Partido Nacional Libertario que tuvo que ir al Senado a presentar la acusación constitucional, de apellido Núñez también, dio una entrevista y me pareció interesante porque resulta que los argumentos para rechazar la acusación hablaban de que aquí no hubo dolo, o aquí no hubo delito, o aquí no hubo, en fin. Y ella Nada que dijo, pero ver. si la acusación constitucional nunca quiso probar dolo.
tampoco quiso comprobar el delito. La acusación constitucional habla de transgresiones a la Constitución por falta de probidad y una serie de argumentos. Entonces, lo que me parece grave es que quienes se levantan con la bandera de ser serios porque la rechazaron y no cayeron en el espiral de acusaciones constitucionales absurdas, resulta que no leyeron la acusación constitucional. Nadie lee nada, tienen sus votos ya determinados por cierta posición política, pero Así lo es. que ella entrega en esa entrevista, uno se da cuenta que quienes, si quieren ser serios, lean la acusación constitucional, porque todos los argumentos para rechazarla no tenían que ver con la acusación constitucional. Bueno, así Estaban funcionan los rechazando por políticos. otras cosas. Yo Pero rechazo porque... Entonces, así terminan funciona. siendo los menos serios, ¿no? Bueno, yo no sé qué decirte. Yo la lección sobre cómo funcionan los políticos la he contado en más de una oportunidad, la estoy contando en un libro nuevo que estoy escribiendo. Me la dio un dirigente socialista cuando yo era un cabro de 18 años, estaba en la universidad. Y había una elección en que habían varios puntos, un poco como estos los capítulos que tú mencionas. Había que elegir, seguir una, bueno, no importa, era una elección con muchos puntos. Eran los puntos de la derecha, otro eran los de la izquierda. Sobre cada tema, cada posición ponía su postura y uno tenía que ver. Y yo estaba en ese ejercicio viendo una por una. De repente me parecía correcta esta, de repente me parecía correcta la del otro bando y estaba en eso. Y de repente se apareció a mi lado un dirigente socialista que era un tipo muy simpático. Creo que murió, Ramón Silva se llamaba. Y me miró a hacer esto y me dijo, puta que huevón usted, pues amigo mío. Si aquí no se trata de ver cuál es la verdad, digamos, desde el punto de vista de la filosofía. Vota toda, tira una línea, vota por la izquierda, porque creía que yo era de izquierda. Vota todos los puntos. Pero le dije yo, pero ¿cómo? Si hay que ver cuál es lo que corresponde. No, eso Caso a lo vemos caso. después. Lo que hay que resolver, Ya. dijo, es la cuestión del poder. Nunca Sí. olvidé eso, ese evento que ocurrió el año 68, 69, imagínense la cantidad. Nunca olvidé, me quedó impregnado. Dije, esta es la política. Y aquí es lo mismo que estamos viendo. Aquí podría estar Ramón Silva diciéndole eso a los que votaron por la acusación. La misma. Políticamente tiene repercusiones. Evidentemente la izquierda y el oficialismo, o sea, perdón, la izquierda y la oposición se fortalecen, por lo menos en imagen. RN con la UDI intentando en algunos aspectos diferenciándose del libertario. Algunos incluso uno notaba en las entrevistas de algunos senadores de derecha como que le iban a rechazar solo para no ser libertario, porque se supone que libertario es como la ultraderecha, ¿no? La Entonces, ultraderecha, todo es ultraderecha. como uno como que quería tratar de, algunos como, yo no soy de ultraderecha, entonces la voto en contra. O sea, la votación no tiene que ver con el mérito de la C, tiene que ver con todos estos aspectos políticos Todas que esas estamos cosas. hablando. Exacto. Bueno, estimada Pero, amiga, déjame por un ah, momento ahora, porque se nos está yendo el tiempo, recordarles algunas cositas de nuestras publicidades, puros servicios y productos que usted o necesita o va a necesitar en algún momento. Usted lo va a ver. Por ejemplo, ¿quién no tiene el auto medio feo ya, la pintura descolorida, abollones, topones que ha tenido aquí y allá? Bueno, Auto Wolf va a su casa y en 24 horas frente a sus ojos deja la carrocería como nueva. AutoWolf, 24 horas en su casa, frente a sus ojos, usted no pierde de vista su vehículo. Fuera de eso, tienen una automotora de venta y compra y venta de autos usados, así que si usted anda en eso, ya sabe a quién recurrir. Continúo con KMRP, un software que posee una unidad de inteligencia artificial que se hace cargo, puede hacerse cargo de todos los aspectos de la gestión de su empresa personal, finanzas, logística, etcétera, con la precisión, con la acuciosidad, con la disciplina, digamos, y 24 horas al día de una inteligencia artificial. Kame ERP es un producto accesible financieramente, no cuesta una salvajada, ni mucho menos. Se aprende con facilidad, usted lo puede tener el software enquistado e instalado en su celular y bueno, más detalles sobre este software en kame.cl. Entre al sitio, en 2 o 3 minutos va a estar enterado de los detalles que yo no le puedo dar porque son muchos. Continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar lingotes de chiquititos, onza, un cuarto de onza de oro y plata, certificados por la Universidad Católica por su pureza. Aquí les muestro un certificado. Estos son los certificados. Oro, plata, pura, más del 99%. Qué mejor póliza de seguro, qué mejor inversión con la manera como están subiendo los precios de estos metales. Y termino este bloque con flamencas
el sitio donde usted puede ubicar a artistas del flamenco para que le amenicen alguna celebración de su familia, un cumpleaños, una boda, un bautizo, el almuerzo de todos los primos, los tíos, los abuelos, la reunión de toda la familia. Siempre hay eventos de esa clase y qué mejor que tener un número como este, como han estado ya en varios casos. Están disponibles también para números, presentaciones en organizaciones, en empresas, en lo que sea, en restaurantes, como hacen cada 2 veces al mes en Casa del Jamón, pueden ir a otros restaurantes. Están disponibles, ellos ponen el equipo, el tablado, lo ponen todo. Bien, Nicole, Y políticamente, el mayor error, creo, de la derecha de no haberse sumado, porque hay veces que se puede perder y se gana por otros aspectos. Es y como viceversa. cuando, y viceversa, o ganar y perder como lo hablamos con respecto a la ley de reconstrucción. Ganó la derecha y la convirtieron en una derrota porque resulta que era una derecha, una mayoría débil. Bueno, esto es lo mismo. Podrían haber perdido la acusación constitucional, pero haber ganado, y se gana políticamente de distintas maneras. Y en este caso, haber reforzado por lo menos un planteamiento que ahora se debilita y que le quita argumento al gobierno, y tiene que ver con que el gobierno de José Antonio Cast recibió un país quebrado. Acuérdense que prohibió decir eso porque ya retaron a la dirección de comunicaciones del gobierno de Cast por decir que era un estado quebrado. ¿Ok? Pues que las alertas se levanten en las aseguradoras, está bien. Pero el punto es que recibieron un país estancado, quebrado y con un déficit mayor al informado, y por lo tanto la situación económica del país es tremenda, es pésima, estamos más pobres, y resulta que el no haber apoyado la acusación constitucional debilita este argumento del gobierno. Porque el gobierno al final de cuentas lleva 100 días, y ya voy a hablar del desempleo, que es la noticia de la semana y la noticia de este miércoles, pero el gobierno, toda la parte económica, no solamente se apoya en el sentido de que ellos sí creen en el crecimiento y sí creen en un modelo de desarrollo distinto a la izquierda, sino que también lo apoya en la urgencia y la emergencia de levantar económicamente al país, producto del manejo económico de Gabriel Boric y su gente. Le quitaron argumentos, le quitaron sustento. Y Pamela Giles, que es muy hábil, tuiteó y fue muy reproducido porque justo salen las cifras de desempleo, que después voy a hablar de eso, y dice, ok, rechazaron la acusación constitucional, pero ya no le echemos la culpa al gobierno anterior, porque se supone que el manejo económico y el manejo presupuestario y el manejo de la economía del gobierno anterior no era tan malo como se suponía entonces, porque rechazaron la acusación constitucional. Y eso sí hace sentido a la gente. Claro que eso es un argumento mañoso, como te darás cuenta. Sí, está bien, pero le quita peso porque la gente no está leyendo los detalles, Fernando. No, Entonces, quieren lamentablemente culpar es al así. gobierno anterior del manejo y la rechazan. No, no, no conversa como digo yo. Guardemos silencio mejor ante este Oye, espectáculo tan patético y pasemos a otro tema, por aunque sea por el momento. pero Descansar. ¿quieres hablar del desempleo o no? Porque ahí tengo algunas cositas que... Bueno, el desempleo hablé ayer o anteayer, mencioné las cifras, pero si tú quieres agregar algo más, Quiero adelante. agregar algo más, porque salió el IMASEC hoy día, y el IMASEC también es de los peores que hemos tenido. Entonces, si usted suma el IMASEC, que en el fondo calcula el crecimiento más el desempleo, que saltó a 9,4, el máximo en 5 años, sacando la pandemia, porque la pandemia siempre lo ponemos entre paréntesis, una situación muy excepcional. Y el ministro Daniel Mas, y aquí lo puedo unir a lo que decía anteriormente, decía que Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas y de bajo crecimiento, en fin, el desempleo femenino, el desempleo juvenil, 100.000 jóvenes hasta 29 años buscando trabajo. Hoy en día una persona se calcula que demora 7 meses en encontrar trabajo si es que lo encuentra. Entonces, al final, la situación es paupérrima. Y aquí quiero decir varias cosas. Uno, me llama la atención cómo se maneja o se trata el tema del desempleo como si fuera un compartimiento aparte de la economía o del crecimiento del país. ¿Sabes que hay 3 mesas de trabajo
en torno al crecimiento. Hay uno que se llama Que Mesa han por crecido el, las mesas. Entonces han perdón, crecido en las torno mesas, al ¿no? desempleo. Hay uno que se llama Mesa por el reactivación del empleo, otra que se llama Mesa para el empleo de las pymes y el otro se llama Mesa pro empleo crecimiento. El desempleo es el síntoma de una economía que no crece. Entonces me llama la atención que se trabaje políticamente el tema como si fuera un planeta aparte de la realidad de la economía del país. No va a haber empleo a los niveles de inversión y crecimiento que tenemos. Y resulta que a medida que pasa el tiempo hay más población, hay más necesidades y seguimos creciendo el 1,5%, va a seguir creciendo el desempleo. Dicho eso, con esa peculiaridad que me da de incluso expertos, porque hablan de las medidas pro empleo. No pueden haber medidas pro empleo si no hay más empresas que quieran contratar, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, lo que como si pasa, fuera algo específico, ¿no, Fernando? sí, bueno, varias cosas. Una es esta multiplicación de las mesas, como la multiplicación de los panes, el milagro de Cristo. Aquí se produce desde hace varios gobiernos las mesas, en vez de hacer cosas concretas y usar el sentido común que estás usando tú, simplemente se sientan a calentar sillas en unas mesas. Esto sí que ha habido un crecimiento muy positivo en número de mesas, eso no cabe duda. En cuanto a qué hacen esas mesas, bueno, tratan de crear empleo mediante medidas artificiales, Sí. que se traducen en que, bueno, démosle un premio a los empresarios que contratan, bajándole un impuesto o los tributos o con algún beneficio fiscal. O démosle empleo a los jóvenes pagando al Estado la mitad de su sueldo. Estoy inventando cosas, pero no son son inventos parecidos a la realidad, digamos. Sí, sí. Con medidas artificiales, como tratando como de hacer trotar un caballo muerto dándole latigazo. Un empresario no va a contratar a nadie por el hecho de que el Estado pague la mitad si no lo necesita, porque igual la otra mitad va a estar pagándola por nada. O sea, no tiene sentido. Tampoco va a hacer crecer el país meter más gente en la administración pública, eso ya lo hizo Boric. Todo lo contrario, eso repercute por otro lado, los costos, y los costos a su vez significan que el país no puede crecer por otros sentidos. Bueno, lo hemos estado viviendo, si no es necesario ser economista para darse cuenta, uno lo experimenta, lo vive. No necesitamos verlo en un texto. Pero con esto dan una sensación, y yo creo que hacen por eso en las mesas, generar la sensación ante el público que el Estado, que los políticos se están haciendo cargo del problema. Es una medida cosmética, es una medida mentirosa, es una medida estúpida, es una medida que no funciona. ¿Cuántas mesas vimos en el gobierno de Boric? Sobre los más distintos temas. En vez de hacer algo por el tema, inauguraban otra mesa. Mesas de diálogo, mesas de trabajo, mesas de acuerdo, mesas. Parece una mueblería el Estado chileno ya. Y no se hace nada concreto. Bueno, yo no digo que este gobierno no va a hacer nada concreto. Esas mesas vienen de antes probablemente, o esas mesas están a nivel del Congreso, no sé a qué nivel están. No, 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 están a nivel del ministerio, Bueno, son pésima del idea. gobierno. Bueno, no me parece caer en esa práctica de las mesas, pero bueno, como dije antes, los políticos vienen todos del mismo pool mental, no tienen remedio. Oye, y Pero antes de estamos, continuar, ya, después sí. Ok. perdóname, tengo que hacerme cargo de estas cosas, tú sabes, es mi deber. Entonces ahora, amigos, lo que les voy a recordar es, a propósito de la supervivencia empresarial, una cosa importante es la logística. Si usted está mal en la logística, está perdiendo plata. Y muchas veces no se sabe que está perdiendo plata, que las cosas están andando mal, no están llegando la mercancía a tiempo, que los clientes ya no lo van a llamar más. Eso va pasando. Así que, para que no le pase, póngase en contacto con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, para que por lo menos una vez al año, al menos, revisen su logística con un criterio de ingeniería, vean lo que está funcionando mal, vea usted lo que ellos le van a hacer ver, le van a ofrecer además un modelo alternativo, eficiente, y le van a buscar el personal adecuado. SLI Consultores es absolutamente necesario para toda empresa, revisar la logística. Sigo con Osiris Headhunter, una empresa dedicada a buscar los talentos que usted necesita para llenar los cargos de responsabilidad de su empresa. Talentos son siempre escasos. Hoy en día en Chile parece que es todavía más. Entonces,
No basta con un tipo o una señorita bien vestida, amorosa y con los labios bien pintaditos de rojo. Siempre Para mostrar que está rojo, al día. siempre Bien rojo. de rojo. Ni un caballero con una corbata, digamos, de esas caras de 100 lucas. No, se requiere que tengan cerebro, que es escaso en estos tiempos. Ellos buscan esas personas talentosas y las ponen a su disposición. Son expertos en eso, han estado mucho tiempo y tan seguros están de que su trabajo es impecable, como lo ha sido siempre, que le ofrecen una garantía. Si le parece, si no le parece la persona que escogieron para usted, para su cargo, para el cargo que tiene que llenar, le buscan otra sin costo adicional. ¿Cuántas veces lo han hecho? Cero. Siempre lo han acertado. Osiris Headhunter, estimados amigos, en osiris.im@osiris.cl es la dirección postal de ellos, digamos. Sigo con Pontara, ya les he contado, una empresa muy original que tiene como objetivo apoyar, ayudar y promover a personas que son autores que han tenido dificultades para publicar o que no saben cómo empezar para publicar, para hacer que sus ideas se conviertan en un libro, para hacer que su manuscrito se convierta en un libro, para tener a alguien que realmente con buena onda les busque cómo mejorar su trabajo. Todo eso no lo van a encontrar en una editorial común y corriente. Ustedes van a una editorial común y corriente, entregan su manuscrito y es como que lo hubieran tirado a un agujero. Nunca más se supo, o lo llaman 4 meses después para decirle, no está en nuestra línea editorial. Y usted perdió 4 meses y nadie le dijo nada, solamente que no estaba en su línea editorial. Póngase en contacto con Pontara, los autores que están empezando, que no saben cómo partir, que no saben cuál es el mejor procesador de texto, que no les va a ahorrar el trabajo. Yo tengo experiencia con eso. Yo soy parte, soy uno de los engranajes de Pontara y estoy a disposición, como lo está toda la gente de pontara.cl. Y eso, por el momento, amigos, volvemos con Madame Nicole Rodríguez. Algunas cositas con respecto al desempleo, ¿ah? El tema de las mesas y buscarlo como un compartimento aparte, al final de cuentas es tan absurdo, ¿no? La economía no es abstracción, hay cosas concretas. Y aquí yo creo que el gobierno tiene un déficit, porque tiene un paquete completo en la ley de reconstrucción que está tratando de que se le apruebe en el Senado, y resulta que no entra a la cancha política con estas cifras de desempleo y con estas cifras del IMASEC a hablar de que es necesario levantar un muerto, es decir, levantar la economía chilena, con la ley de reconstrucción, si es que vaya a ser, si es que va a ser efectiva, y con otros grandes cambios. Como que no se atreven, entonces lo tratan como un problema hablemos de empleo, como si fuera un tema de voluntad. Y resulta que hay algunas cosas que son bien concretas. Y una tiene que ver con las 42 horas. Sí, lo que pasa es que el gobierno de Gabriel Boric lo tiene en su listado de la del legado, por las 42 horas, aplaudido. Y aquí uno ve los economistas y los expertos, entre comillas, porque resulta que ya se está implementando las 42 horas de una manera paulatina, pero la proyección, las empresas entienden que tienen que llegar a eso, ¿cierto? Y resulta que hay varios informes que hablan de que, por ejemplo, las pymes, un 33% de las empresas tuvo que postergar, por ejemplo, el pago del IVA por respuesta al aumento de los costos de las 42 horas que ahora tiene que también cambiar en una hora. Además dice que el 34% de las pymes dijo que ese cambio le generó problemas de funcionamiento, 73% de las MIPYME, ¿te acuerdas que el Frente Amplio dijo que ahora son pro pyme? Ya, pues que escuchen estas cifras. ¿Te acuerdas que en su congreso ideológico dijo, somos feministas, ecologistas y ahora somos pro pyme? Ya, escuchen las cifras. Son huevones más bien. El, Eso es lo que hiciste. el 73% de las MIPYME declara haber utilizado ahorro e ingresos propios en el último mes, producto del aumento de los costos por las horas laborales. A nivel de créditos bancarios tuvieron que pedir 29% a las empresas para seguir funcionando, en fin. Las 42 horas ha sido Malo nomás. nefasto. Pero Mm. resulta que aquí se habla de maneras legales, entonces el ministro del Trabajo dijo que iban a revisar una manera de que se pueda conversar con los trabajadores. Malo. Luego tenemos otro proyecto, que no es que sea malo, pero le están poniendo demasiados votos al proyecto para que arregle la economía y que tiene que ver con la aprobación de la sala cuna universal.
está bien desde el punto de vista del mensaje que se manda, porque la ley actual efectivamente implica un costo mayor si usted contrata más de 20 mujeres en su empresa, porque ahí tiene que empezar a pagar un extra. Ok, se entiende que hay que sacar esa discriminación y que sea universal. Pero la sala cuna universal, una vez aprobada, para que haga efecto, tiene que haber trabajo. Entonces, hoy leía con respecto al desempleo, urgente aprobar la sala cuna universal. Eso parte de un supuesto, que hay un montón de trabajo esperando a las mujeres y que esas mujeres no pueden ir a trabajar porque no tienen dónde dejar los hijos. Entonces el supuesto es que la mujer va a ir a dejar el hijo a la sala cuna y que va a tener ahí su puesto de trabajo esperando. No hay trabajo que se está ofreciendo. Claro, a lo mejor algunas decimales pueden mejorar. Pero no es que la sala cuna universal vaya a solucionar el trabajo, porque realmente el tema de la sala cuna universal puede solucionar un problema cuando hay ofertas de trabajo vacantes. Así Entonces, es. está bien que la aprueben, sí está bien, pero no digan los economistas, urgente aprobar la sala cuna universal como si ese proyecto fuera a traer inmediatamente el trabajo a las mujeres. Entonces, Bueno, esto, hay mucho cinismo, ¿sabes? Porque ahora salieron los economistas a criticar las 40 horas. Dije 42 porque están bajando, pero tenemos que llegar a 40. Leí ahora algunos diciendo lo negativo que ha sido las 40 horas para el nivel de nuestra economía. Y resulta que cuando Gabriel Boric y su gobierno la estaban discutiendo en el Congreso, no había nadie que estuviera en contra. Pues acuérdate que los trabajadores iban a tener tiempo para pasatiempos. sí, para educarse, para estudiar la enciclopedia británica. Sí. Sí, pues. Mira, esa es otro ejemplo entre muchos de la distancia abismal que hay entre las ideas generales que parecen buenas y el Frente Amplio vive en ese mundo de aspiracional, esa la cuna para todo el mundo. También podrían decir que todos volemos, moviendo los brazos, hagamos volando, que todos seamos genios, que todos seamos ricos. Claro, uno puede escribir una lista interminable de aspiracional de cosas buenas. Otra cosa es si se pueden concretar y otra cosa es si al concretarse de algún modo no producen más daños que beneficios. Ese ejercicio operacional, ese ejercicio de sentido común, de lógica, de cálculo y de matemática no lo hacen porque son incapaces. Pero como tiene una fuerza política, porque la gente cae en estas cuestiones, lamentablemente, entonces incluso los que saben que es erróneo se hacen los tontos. Miran para Sí. otro lado, se quedan callados. Porque la política predomina. Es decir, ¿cuál es el efecto en los votos y en el aprecio público de lo que decimos y de lo que hacemos? No cuál es el efecto real en la economía de lo que decimos y lo que hacemos. En otras palabras, aceptan vivir en ese mundo palabrero, porque ese es el mundo palabrero que les da votos. Ese es el mundo palabrero que los pone en buena o mala posición en las encuestas de opinión. Eso es lo que les interesa, ese es su rasero de medida. No la lógica de las cosas, sino la lógica de la política, que es muy distinto. Son mundos completamente aparte, en muchos sentidos. Y ahí está el efecto, y no solamente con las 40 horas, sino que con todas las más, con las 40 horas, con la sala cuna universal, para darle un toque ya, digamos, un poco menos que, digamos, la consumación de los tiempos, una cosa bíblica. Claro. Todo así. Bueno, ese es un pensamiento tonto, propio de adolescentes políticos, pero que tiene, como la mayoría de la gente, tiene un promedio mental de edad de 12 años, más o menos, como decían los productores de Hollywood, con mucho cinismo, porque es cierto. Hay que hacer películas, decían, para un nivel mental promedio de 12 años. Ese es el público general. En la política es lo mismo. Entonces, digamos que vamos a dar sala cuna universal y la gente va a estar feliz sin pensar que depende si se puede pagar, depende si hay trabajos, depende si hay cargos. Lo que está ocurriendo en la práctica es que las empresas están tratando de contratar menos mujeres ahora. Mientras más beneficio tú le pones a un actor, menos probabilidades es de que te contraten. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica, pero no se les ocurrió, porque eso significa pensar dos movimientos para adelante y este público promedio de 12 años no lo va a entender. Así que digamos lo que entiende el público, lo que entiendo yo, porque ellos son iguales que ese público de 12 años. Entonces, todo el mundo aplaudiendo las 40 horas, porque la calidad de vida, que fue la frasecita que se Más tiempo con la implantó. familia. ¿Te acuerdas? Decían así, Claro, seguro que con las familias están en la todos ahí plaza, ahí, mirándose las columpiando. caras durante horas así en el living, en vez de estar mirando qué es lo que hacen realmente en la pantalla del televisor, O el sin celular. saber lo que está haciendo el que está sentado al lado en el sofá. Bueno, amigos, permítanme, estamos por las horas,
tengo que contarles algunas cosillas más. Son muy poquitas en todo caso, así que Ah, son para importantes terminar para mis dos ustedes. puntos. Sí, Claro. después seguimos con el programa tranquilamente. Les quiero recordar, amigos, a propósito de las cosas que pasan en este mundo, usted puede en un momento dado estarse divorciando o tener un conflicto civil de cualquier clase con un socio o con alguien y usted va a tener que ir a un tribunal. Y para eso, para que le vaya, para tener una buena probabilidad de éxito, necesita un abogado. Yo le voy a recomendar los mejores abogados para temas civiles son Salinas y Ojeda, que lo están esperando en el sitio salinasyojeda.cl. Ustedes pueden ver su ranking de éxitos legales y ahí van a ver que lo que les estoy diciendo es la verdad y nada más que la verdad, como en las películas. Sí, salinasyojeda.cl. Continúo con Safety First, una empresa dedicada a la seguridad que hace mucho más que simplemente aconsejar que le compre cascos y zapatos con suele fierro a los trabajadores. Estudian y analizan su empresa, su organización, su edificio o lo que sea que usted quiere proteger, calculan qué clase de riesgos puede sufrir un edificio. Por ejemplo, los riesgos de un edificio son, se atascó el ascensor, hay un incendio, hay un terremoto. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Se adiestra al personal para que tomen las medidas correctas en el momento adecuado. Se hace todo eso con las empresas, con lo que sea, analizando riesgos, tomando medidas, previendo esos riesgos, educando al personal. Eso es realmente seguridad y es lo que hace Safety First, que ustedes ubican en safetyfirst.cl. Y continúo con la bollería. Si usted está organizando, tiene que organizar, porque más bien estas cosas son un deber. Nadie no organiza por gusto un banquete. Se tienen que hacer de vez en cuando en una empresa, en una casa, invitar a demasiada gente, etcétera. Usted no va a dar abasto, va a tener que contratar un banquetero y yo le recomiendo la bollería, que yo los conozco personalmente. Los ubica en Instagram, @ la bollería Pirque. Además de ser muy buenos banqueteros, son muy buenos pasteleros, dulces, tortas exquisitas, no les cuento más. Yo casi me vino diabetes con los dulces de ellos, no paraba de comérmelo. Muy rico. Instagram, @la bollería Pirque. Y termino, amigos, y aquí terminamos todos los bloques, con Lascar Comunicaciones, una empresa de comunicaciones muy efectiva que usted ubica en lascarcomunicaciones.cl. No se limitan a ponerle un adjetivo a su producto o servicio, sino que le buscan cuál es el beneficio real para sacar de ahí un concepto que sea potente y claro para transmitirle al público, analizan cuáles son los medios adecuados para transmitir ese concepto, investigan cuáles son los efectos de esa publicidad y si hay que hacer correcciones vuelven al principio. Esto es dar la vuelta completa, eso es comunicación integral. La gente de Lascar Comunicaciones son especialistas creados, formados en la Universidad Católica y los están esperando en lascarcomunicaciones.cl. Regreso ahora con Nicole. Sí, quiero hacer un punto con respecto al tema del empleo. Se entiende que hay situaciones particulares que se pueden mejorar, como la ley de 40 horas, porque Chile tiene uno de los niveles más altos eh, en cuanto a valor para contratar. Es decir, es muy caro tener gente contratada formalmente en las empresas si uno lo compara con la productividad y el crecimiento de la economía del país. Además, no solamente es caro, sino que además pareciera ser que es un contrato a fuego. Es decir, si usted quiere despedir a alguien, sabe perfectamente lo caro que va a ser despedirlo y lo inflexible que van a ser los tribunales que le van a dar la razón al trabajador. ¿Quién quiere entrar en ese lío? Nadie. Entonces tenemos esa situación particular con la contratación. En Chile es muy cara y mala la contratación, con tribunales que son ideologizados, una ADT que era, no sé cómo estar ahora, presidida por alguien que era del Partido Comunista. Entonces ustedes comprenderán que así no se puede contratar. Eh, Chile está, si nos comparamos con los países OCDE, para que vean que esto no tiene que ver con crisis internacionales, estamos en el cuarto lugar de desempleo OCDE, con un crecimiento y con otras estadísticas que están más bajas aún. Dicho esto, el presidente Kast hoy se refiere a esto. Y acá es cuando digo que le falta entrar a la política a este gobierno. Porque dice, y se agradece la honestidad, la semana pasada dijo que vienen meses muy complejos, se agradece la honestidad. Hoy, mientras grabamos este día miércoles, a propósito del IMASEC, dice que prende más de una luz de alerta y es un momento complejo para Chile, ok,
pero el gobierno tiene que hacer la bajada y ser mucho más agresivo. Que no se entienda agresivo de una mala manera, sino que tiene que ser mucho más claro de todo lo que hay que deshacer en este país. Pero como no entran en esa cancha, mira lo que dijo el presidente Kast, que lo tenía anotado para, para que lo conversemos, Fernando, en un encuentro en la Araucanía la semana pasada, a propósito del empleo. Y la Araucanía es uno de las regiones con más problemas porque resulta que las empresas forestales se están yendo. Entonces los contratistas forestales hablaban de miles de empleos que se están perdiendo porque las forestales prácticamente ya no pueden trabajar ahí, porque la Araucanía además tiene específicamente un problema. Ahí se puede atajar o atacar el problema del desempleo desde el punto de vista del terrorismo. ¿Quién quiere invertir en una zona que van a llegar y te van a atacar a tu fondo? Bueno, ¿qué es lo que dijo el presidente Kast en este encuentro empresarial de la Araucanía y que creo que se equivocó de medio a medio? Dice que vienen 6 meses críticos y pidió al sector privado un voto de confianza y apoyo al empleo y dice, todo aquel que en estos 6 meses pueda contratar más, le va a hacer una gran colaboración a la patria. El que esté pensando ponerle término a un contrato, no lo hagan. Confíen en la patria que vamos a salir adelante. Y aquí se equivocó plenamente porque esto es un discurso de campaña, esto es un discurso para otra, iba a decir una cosa y a sonar peyorativa, para otros momentos y otros encuentros. El tema de emplear o no emplear a alguien no es un problema de voluntad. Con esa frase el presidente Kast cae igual que lo que hace la izquierda, que cree que no contratar o contratar tiene que ver con si un empresario es bueno o malo, si tiene buen corazón o tiene mal corazón. Lo que debió haber dicho el presidente Kast es: necesitamos los votos para deshacer una estructura de leyes laborales que nos han hecho pésimo. Lo que debió haber dicho es: necesitamos los votos para la ley de reconstrucción porque son las ideas que nos van a sacar adelante para el desarrollo. No pedirles voluntad a los empresarios que no la tienen por qué tener. El amor a la patria no tiene que ver con emplear gente. El amor a la patria es que queremos buenas leyes para que permitan que la gente se pueda desarrollar, crecer y tener un mejor Sí, bueno. bienestar. Entonces, cuando hace esa bajada, que es una mezcla entre puritanismo y de izquierda, creo que se equivoca de lleno a lleno. Bueno, pero ¿qué le va a decir a los empresarios, pues, Nicole, si los votos no los tienen los empresarios? Que No le vamos va a a pedir pelear por votos. las leyes, po. Eso, No, po. sí, pero los votos están en el Congreso, no están en las reuniones empresariales. Estoy de acuerdo contigo en que ese lenguaje, digamos, no viene a cuento, pero tampoco, digamos, algo tenía que decirle, supongo yo. No sé qué otra cosa podía decirle. Naturalmente que no tiene efecto ninguno, nadie va a contratar a alguien simplemente por buen corazón. Todo lo contrario, porque si uno empieza a contratar gente por buen corazón, la empresa quiebra y son más los que pierden pega que los que la ganan. Al revés. Evidente. Pero está bien, es una retórica que yo estoy tratando de ser el abogado del diablo. Eh, el Estás tipo de tratando cosas de que ser bueno. Estás tratando de claro, ser... Sí, da yo lo sé, mismo, porque no tienen yo los votos ni sé. dejan de tenerlos, no van a presionar a su parlamentario de la derecha cobarde y de la derecha estúpida, más o menos, sino que eso ya no corre, ya no funciona así. Algo tenía que decirle. Eh, Pero quizás sea un reflejo, eso me preocupa más, andar con esos discursos quizás sea un reflejo de que siente de que las cosas concretas que puede hacer el gobierno tienen muchas dificultades. La gran dificultad de Chile para salir del hoyo es la izquierda. Ellos son la piedra del tope en todo. Son la piedra del tope en el Congreso, son la piedra del tope en los gremios, en los sindicatos, en el Estado, en todos lados. Dejaron a miles de personas a sabotear dentro del Estado o no hacer nada, que es un sabotaje también. Ese es el gran problema de Chile, es la izquierda. Digamos las cosas derechamente. Ese grupo humano constituido por la izquierda en puestos de poder son el gran obstáculo de Chile para salir del agujero. Y no solo eso, no solo son un obstáculo, sino que una vez que este gobierno, si no triunfa y se derrumba, van a volver para terminar de hacer la tarea de demolición que cumplieron durante el gobierno de este personaje que hay que ponerlo en la lista con Michelle Bachelet entre los peores presidentes que ha tenido Chile. Ahí está el problema. Y tal vez ya a estas alturas, a los apenas 100 días, en una de esas casas, espero que no,
siente que la tarea supera sus fuerzas, supera las fuerzas, que se enfrenta no solo a una izquierda obstinada en demolerlo todo y que tienen medios para producir ese efecto, sino que se enfrenta, y esta es la parte peor, y lo digo cara de raja nomás, se enfrenta a una gran parte de la ciudadanía que está en esa postura también. Una ciudadanía que esperaba milagros y como no se produjeron están enfurecidos. Una ciudadanía que apoya a los Boric, a los Bachelet hasta el día de hoy. Eso es todavía un peso más grande. Entonces, en una de esas ocurre lo que ocurre en una forma más desnuda, clara y terrible en Haití, en que simplemente tú no puedes cambiar toda una población. Puedes cambiar un gobierno, pero no puedes cambiar la mentalidad de toda una población o de gran parte de ella. No hemos llegado a ese nivel en Chile, pero efectivamente hay una enorme roca en el camino, que no son solo los congresales, no son solo los Carmona y toda esa gente, sino que son parte incluso de la derecha, y agreguemos a eso la gran parte de la población que a lo largo de años se tragó, asimiló el discurso del progresismo y cree en todo lo que cree la izquierda. Ese es el gran obstáculo a nuestro país. De ahí que cuando tú hablas de la guerra cultural, yo creo que en el fondo te refieres a eso, porque esto supera los temas de las votaciones de un determinado día por Así determinada ley en es. el Congreso. Por eso creo que el presidente casi y su gobierno no debe alimentar la teoría de que la economía o el empleo tiene que ver con la voluntad. Tiene que No, pues, alimentarlo en el sentido contrario, porque resulta que la voluntad en Chile, es decir, hablemos del libre emprendimiento o de la pequeña libertad que tiene un empresario o una pyme o un particular, esa voluntad, por mucha voluntad que se tenga, finalmente choca con las leyes. Ahí es donde le dicen, vaya por acá, haga esto acá, pague acá, timbre acá. No puede pedirle el puesto a alguien acá, no puede echar a nadie. Es decir, al final de cuentas la voluntad también está determinada, la cancha en la cual puede funcionar, en las leyes que se han aprobado en Chile, que son así muchas. es. Así Y es. esas leyes, muchas son las que impiden que esa voluntad prospere, porque si dijeran, permitieran que esa voluntad prospere, créeme que económicamente Chile estaría mejor. La suma de Bueno, su gente, evidente. más que las leyes que han levantado los políticos, o esas ideas también progresistas en la cual tienen que regular todo. Mira lo que decía perdón, el presidente de la CUT a propósito de algunas cosas que dijo el ministro del Trabajo Daniel Mas, de que quería mayor flexibilidad, toda esta agenda pro empleo. Dice que están desarticulando o están eliminando toda una protección del empleo que se ha creado con años, y dice esto es una reforma laboral encubierta. Y la verdad es que en Chile tenemos una estructura de protección al empleo tremenda, gigante, pero esto es como cuidar una caja fuerte vacía. Se preocuparon de crear todas estas leyes para proteger el empleo y no hay nada dentro. Entonces, al final, sí hay que desarticular esa protección del empleo, porque además, esas leyes con una mirada tan anticuada de la economía no han Así permitido es. que prosperen esa voluntad que pide el presidente Cast. Exactamente. Las leyes y las instituciones son fundamentales, como la aguja que dirige un tren a un lado o a otro. O sea, basta el brazo de un hombre que mueve una palanca y una enorme masa de acero con enorme poder, sin embargo, está determinada por ese movimiento del brazo y se va por aquí o se va por allá. La vida económica de un país, la vida social y política depende de las instituciones, pues es el tinglado, dentro del cual se mueve para un lado o para el otro. Efectivamente, efectivamente. Hay un libro que lamentablemente, como no sabía que íbamos a llegar a este punto, no lo tendría que ir a buscarlo, que trata de eso, de cómo las determinadas estructuras institucionales determinan la pobreza o la riqueza de un país. Sí, esto es muy simple. El ejemplo más grande es el del comunismo. ¿Por qué se derrumbó el comunismo? Porque no funciona en esa economía, en ese tinglado institucional que es la economía centralizada en manos del Estado. No funcionó. No porque sean los rusos, no hubieran ingenieros, ni científicos, ni trabajadores, sino que porque en esa estructura institucional el asunto no funciona. Y no funcionó y se vino abajo entero. Por la misma razón en China cambiaron el sistema institucional de la economía, le dieron más libertad al empresariado y se convirtió en la segunda economía del mundo China, porque cambiaron las instituciones, eran los mismos chinos, pero eran otras instituciones. Así que claro que es fundamental y tu ejemplo que tú pones es muy bueno sobre la caja fuerte llena
de llaves y de de guardianes, combinaciones lleno y de no hay guardianes. ninguna y no hay nada dentro. No hay absolutamente. No se protege el empleo destruyendo el empleo. Claro. Se protege el empleo promoviendo el empleo, facilitando las cosas. Y eso no equivale a decir los empleadores van a poder echar a la gente como quieran, los van a tratar a latigazos. No, si eso no va a ocurrir. Hay ciertas cosas, hay ciertas leyes que van a seguir estando ahí, que son muy antiguas ya, muchas de ellas, y que son razonables. Pero estas extra protecciones, que las 40 horas, que esto, que la salacuna, que la cacha el spa, que no se puede despedir, que la dirección del trabajo, que los castigos así hechas a alguien, porque ya todos se sienten echados en mala y van a reclamar, llaman a una pelotera, vamos pagando millones. Eso no protege el empleo, eso protege la cesantía. Eso es lo que protege esas leyes. ¿Te has dado cuenta que en Chile es más fácil deshacer un matrimonio que echar a un empleado? Sí, pues, O sea, mucho más sí, fácil. es mucho más Es fácil. Así que ridículo. Sí, po. vamos a deshacer nuestros matrimonios. No tome, al final no haga contratos, cásese. Cásese con sus empleados. Y después usted pide el divorcio nomás. Listo. Eso, y qué Se buena acabó. idea. Y aprovechando que se pueden casar de los mismos sexos ahora, o sea, está más facilitado que nunca la cuestión. Mucho más fácil. Bueno, Ya. amigos, estamos llegando al final del programa, a pesar de que yo sé que le quedan muchas cosas a Nicole, pero les quiero recordar, amigos, que mañana si las cosas no, si el diablo no mete la cola, el diablo no duerme ni descansa, siempre está jodiendo. Mañana estaría yo, pero no va a aparecer instantáneamente. Mañana voy a estar haciendo un programa con un especialista en tema ovni español, don Josep, con P al final, Josep Guijarro, es una persona muy conocida, ya les voy a contar de él. Vamos a hacer un programa con él sobre el tema ovni que está cada vez creciendo más y más y más y Creo más que tiene a medida libros, que ¿o no? desborda por todos lados. ¿Mm? Creo que tiene un libro o varios, no sé, Tiene pero varios creo que libros, lo he sí. leído. Y Sí. después de este programa con este caballero, un poco más adelante vamos a hacer con otro especialista, pero chileno, porque el tema está creciendo, creciendo y creciendo a pesar de todo lo que digan eso que llaman los de búnker, que hay gente que no tiene idea del asunto. Así que les cuento que va a estar pronto en el sitio nuestro de YouTube, va a estar eso, no tienen que ver con estos programas, no sustituye uno de estos programas, sino que es un adicional que les estamos regalando porque nuestro amor a ustedes es enorme, a nuestros visitantes. Oye, yo tengo Y uno con un testimonio muy interesante que también es parte de los temas que están ahora circulando a propósito de la reforma que quiere hacer el gobierno a la admisión en los colegios, en los liceos y a propósito de escuelas protegidas, porque hay una comisión de educación en la Cámara de Diputados que está investigando la violencia. Yo no sé, honestamente no sé muy bien qué significa que están investigando la violencia en los colegios, pero ok, se ya, conformó esa comisión y escuché este testimonio, dije, ella la tengo que invitar a mi programa, que es el programa que tengo ahora en el aire, en la entrevista a Nicole Rodríguez para que lo busquen, que es el testimonio de una funcionaria que ha tenido varios cargos en distintos liceos de la Comuna de Santiago por más de 20 años, o sea, ha visto el desarrollo de distintas leyes y de cómo se fue instalando la violencia y tiene algunos ejemplos impactantes en su testimonio, como por ejemplo en la época en que fue ese incendio en el IMBA, donde 35 alumnos resultaron quemados por manipular bombas Molotov en el baño, dice que hubo facturas, estas cosas son impresionantes, facturas que pasaron a la Municipalidad de Santiago en la época de Iracy Hasler, donde se compraban overoles blancos. Hay ya, no, cosas bueno, tan evidentes que pero no hay mira que tú, investigarla, hay que tener voluntad política, digo yo, ¿no? No hay pero mira mucha, tú, no hay que ser Sherlock Holmes acá, ¿no? lo que acabo de decir de que aquí es un tema que abarca no solo a los políticos, sino que al país, a propósito, a la señora Harler, el país la eligió como diputada. Ahí Ahora. está, Sí, po, ¿eh? ahí. Ahí está. ¿Qué más pruebas quieren? Ahí está la señora Hasler. Vamos a ver qué nuevas cosas va a protagonizar la señora Hasler, que no es un genio resplandeciente, claramente. Pero se pintan los labios súper rojos. Por Dios que se los pinta rojo. Ya, estimado amigo, sería todo por hoy. Nos estamos viendo con nosotros mañana y con Nicole la próxima semana, por supuesto. ¿Vale? Oh, Vale. que estén Chao, bien. chao.